Muy bien, hermanos, seguimos entonces estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro que cronológicamente continúa los evangelios, ¿no? Hemos terminado de estudiar San Juan y estamos ahora en la linda aventura de estudiar nuestra historia, ¿no? La historia de la iglesia. Y hemos estado mirando, hermano, al empezar Hechos nomás, que cuando el Señor Jesús es ascendido, ¿no? Sube al cielo, da recomendaciones a sus discípulos, las últimas recomendaciones, y sobre todo el mandato de esperar unos días, ¿no? El cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Y en todo esto del capítulo 1 y capítulo 2, hemos mirado, hermano, para los domingos, algunos elementos claves, ¿no? Elementos indispensables para el éxito de cumplir la tarea de la iglesia. La iglesia, hermano, tiene una misión que cumplir, es hacer discípulos, ¿no es? A todas las naciones. Así que miramos en la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia en Jerusalén, que esta fue una iglesia, hermano, que cumplió este objetivo. Por lo menos llevaron el evangelio a todo el mundo conocido en su época, ¿no? Todo el imperio romano, prácticamente. ¿Y cómo lo hicieron? Si no tenían los recursos que nosotros tenemos ahora, digamos, ¿no? Con más facilidad podríamos cumplir esa misión. Pero, hermano, hubieron elementos que si nosotros lo implementamos en nuestra vida y en nuestra iglesia, también vamos a tener éxito en esta tarea. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Recuerdan? Hechos capítulo 1. El Señor les mandó, ¿y ellos qué hicieron? A ver, versículo 4 del capítulo 1 y versículo 12. El Señor les mandó, dice, ¿no? Ahí vemos la palabra. Este es el primer elemento, ¿no? La palabra de Jesús, ellos la obedecieron, número 1. Número 2, versículo 14. Hechos 1:14. ¿Qué dice? ¿Perseveraban en qué? En oración. En oración y ruego, ¿no? Ok, entonces el segundo elemento es la oración. Si queremos tener éxito, hermano, en la vida cristiana, o como iglesia misionera, en nuestra tarea, tenemos también no solamente que prestar atención a la palabra de Dios, pero también a la oración. Esos dos elementos tienen que ver con la comunión con Dios, con nuestra comunión íntima con el Señor, ¿ya? Número 3, versículo 15. ¿Qué pasó? Después de orar y escuchar, obedecer la voz del Señor, ¿qué hizo Pedro? Se levantó. Ese es un verbo, hermano, que habla de la acción. La acción es el otro elemento que también va a traer éxito, hermano. Y es que ninguno que escucha la palabra de Dios y la obedece y ora, está en comunión con Dios, se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Años y años de vida cristiana. Bueno, no de vida cristiana, de vida religiosa, ¿no? A la que muchos se han acostumbrado. No, el que lee la Biblia y ora, manos a la obra. Quiere hacer algo, siempre está listo a servir al Señor en cualquier ministerio, ¿no? En la iglesia. Entonces, el tercer elemento, hermano, el ministerio, la acción. Necesitamos trabajar, hermano. Y el que lee la Biblia y obedece la palabra del Señor y ora, no va a quedarse de brazos cruzados, 100%. Así que si alguien de repente no está sirviendo al Señor, es porque no está leyendo pues su Biblia ni está orando. Así de sencillo, ¿no es? El cuarto elemento, versículo 1 del capítulo 2, ya entramos al capítulo 2. ¿Cómo estaban estos primeros cristianos ahí? ¿Ah? Juntos, unánime juntos, dice, ¿no? Ese es el otro elemento, hermano, la unidad. Es un elemento indispensable, hermano, para el éxito en la tarea que tenemos que cumplir colectivamente como iglesia, hermano, ¿ya? Si no hay unidad, una casa dividida, peleándose entre sí, no va a avanzar. Tenemos que estar de acuerdo. Alguien dijo que unidos podemos lo que por separado deseamos. Lindo pensamiento, ¿no? Unidos podemos lograr lo que por separado solo deseamos. Así que la unidad, hermano, es el otro elemento indispensable para el éxito en la vida cristiana.
en la misión que tenemos como iglesia de hacer discípulos, ya de plantar iglesia. En el capítulo 2, versículo 4, versículo 11, ahí ya vemos el cumplimiento de la promesa del Señor, ¿no es cierto? Enviando al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el elemento ahí? Es una persona de la deidad. Se llama el Espíritu Santo. Hermano, este es el elemento clave, el elemento principal para el éxito en la tarea que tenemos como iglesia misionera. ¿Ya? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, vino a morar en cada creyente, a morar en la iglesia, para ser entonces el representante de Cristo en la tierra, el representante del Padre, el que está aplicando la verdad del Evangelio a todo aquel que cree. La Biblia dice que el que oye el Evangelio y cree es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, está formando la iglesia, este pueblo celestial que pronto viene Jesucristo a llevar, el cuerpo de Cristo, ¿ya? La novia de Cristo, la iglesia, hermano. Esa es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenar a cada creyente para usarlo en el ministerio de expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Ya? En muchos creyentes, hermano, está el Espíritu Santo, ¿no? Todo creyente que ha renacido tiene el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué falta? Que el Espíritu Santo lo tenga a ese creyente. No sé si me entienden. Todos tenemos el Espíritu Santo. Falta que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. ¿Me entiende? Que nos controle, que nos llene, que nos use, que nosotros nos dejemos usar, sin embargo. Tenemos que dejarnos usar, hermano. Y eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Esta es una experiencia cotidiana. Es una experiencia diaria, hermano. Cada día debemos nosotros someternos al señorío de Jesucristo, que su Espíritu Santo nos llene, nos controle todas las áreas de nuestra vida, ¿ya? Entonces el quinto elemento para el éxito, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la presencia real y dinámica de Dios, poderosa de Dios en su iglesia, ¿ya? Utilizándonos para la expansión de su reino. Y de ahí viene el siguiente elemento, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. ¿Qué hace Pedro? Y 1 Corintios 1, 21 al 24 dice que la locura de la predicación, ¿no? Es lo que el Señor usa para la salvación de los oyentes. Entonces el Espíritu Santo utiliza, ¿no?, el elemento humano que somos nosotros, el recurso humano. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus labios, los portavoces. Entonces aquí viene el sexto elemento que se llama la predicación. ¿Qué hizo Pedro? 2:14. ¿Ah? Les habló diciendo. ¿Y qué? Empieza, todos esos versículos hablan de lo que él les dijo. Les habló diciendo. Es una prédica, hermano. Es su primer discurso de Pedro. Y ese es el otro elemento que se llama la predicación o la proclamación del Evangelio. Esa palabra que hemos recibido tenemos que anunciarla, tenemos que proclamarla. Y Dios, hermano, así le agradó a Dios salvar al pecador por medio de la predicación. Este es un privilegio que los ángeles anhelan hacerlo, hermano. Pero Dios nos lo dio a nosotros, a sus hijos, a los redimidos que Él salvó. ¿Ya? La predicación. El número 7. Mire capítulo 2, Hechos 2, 42 al 47. ¿Cómo vivían estos primeros cristianos? ¿Qué hacían? ¿Perseveraban en qué? La doctrina. Eso, ahí ese versículo dice, ahí nos quedamos el jueves, ¿no? En Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, coinonía, unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Y si lee hasta el 47, usted va a ver, hermano, que estos primeros cristianos, cómo anhelaban estar juntos, cómo anhelaban verse, saludarse y animarse el uno al otro, compartiendo, dice, en el templo y por las casas.
Esto nos habla del nombre de nuestra iglesia y es el séptimo elemento para el éxito. Si esta iglesia quiere ser de verdad una iglesia exitosa en ser una iglesia misionera, necesita cultivar la comunión, la koinonía. Hermano, el compañerismo, el compartir unos con otros es un elemento indispensable para el éxito en la tarea que tenemos. Y por último, capítulo 4, versículos 32 al 37, de ahí sacamos un principio de cómo estos primeros creyentes se organizaron para sostener ese ministerio que se estaba levantando. ¿Ah? ¿Qué principio aprendimos? ¿Recuerdan? Aquí empezamos, las iglesias se empezaron a organizar ya. De ahí en adelante vamos a ver iglesias organizadas que para seguir y cumplir la tarea ellos tenían que aportar, ¿no? Entonces se empieza a ver las primeras estructuras organizacionales de la iglesia. Sobre todo el principio básico, ¿no?, de la iglesia cristiana que quiere avanzar y crecer. ¿Cuál es el principio? ¿Qué hacían? Dicen que vendían sus propiedades, ¿no? Las traían a los pies de los apóstoles para que ellos vean cómo la van a utilizar en la expansión del reino. Este es un principio, hermano. No daban el diezmo. No, algunos justamente dicen, no estamos bajo la ley, ¿no? No hay que dar el diezmo. Está bien. Y bajo la gracia es, como vemos aquí, Hechos 4. Es todo. Todo. Dice que uno ahí, al final del capítulo, llamado José, vendió una propiedad y trajo todo, ¿no?, a los pies de los apóstoles, para que ellos vean cómo van a administrarlo, ¿no?, en las necesidades de la iglesia. Y el capítulo 5, que aún no lo hemos tocado, habla de otro que quiso imitar eso, quiso aparentar, ¿no?, que vendió todo y según trajo todo. Pero algo pasó, ¿no?, con ellos. Después lo vamos a ver esa historia. Pero lo que estamos mirando aquí en el capítulo 4 es el principio cristiano de dar. Dar, hermano. El Señor Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Exactamente. Y hermano, cuando nosotros amamos realmente, no nos cuesta dar. No nos cuesta dar. ¿Cómo damos, no, para lo que amamos? Si amamos al fútbol, nos hacemos socio de nuestro equipo, ¿no?, para aportar mensualmente. ¿Y cómo cumplimos, no?, para que nuestro equipo salga adelante, bueno, ¿sí o no? O cualquier fraternidad, cualquier sindicato, siempre, ¿no? Aquí está mi cuota, ¿no? Para eso somos fieles. ¿Por qué? Porque amamos, ¿no?, la institución, amamos, ¿no?, para nuestros hijos, que nos hacemos pedazos, ¿no? Para cumplir, para dar. A nuestra pareja, a nuestro cónyuge, ¿cómo también invertimos? No nos pesa, ¿no? ¿Cómo damos? ¿Por qué? Porque amamos. Hermano, cuando amamos al Señor, el principio de dar es algo natural que sale como expresión de nuestro amor al Señor. Y lo mínimo a veces es cumplir con el diezmo, ¿no? El 10% de cómo el Señor nos bendice durante la semana, o algunos trabajamos por mes, ¿no? Recibimos mensual, así que traemos cada que recibimos. Y como ahora fin de mes salió fin de semana, de repente no hemos recibido, pero el segundo domingo traemos, ¿no? Entre semana, ya el 5, 6, recibimos y traemos, ¿no? Cuando amamos al Señor, lo primero es saber de lo que recibimos, esto para el Señor, esto para la obra del Señor. ¿Ves? El principio de dar, hermano, es otro elemento que va a hacer de una iglesia misionera una iglesia exitosa. Porque hay pues que invertir, ¿no? Para cosechar hay que sembrar primero. Hay que comprar folletos, hay que comprar Biblia, ¿no es cierto? Hay que salir, invertir para ganar almas para Cristo. Entonces, sin estos elementos, hermano, no vamos a llegar muy lejos, les cuento. Si no hay, a ver, repasemos los 8. Si no hay aprecio por la palabra, obediencia, si no hay oración, si no hay deseo de trabajar, de involucrarnos en algún ministerio, si no hay unidad, si no promuevo la unidad,
si no soy lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si no estoy listo a predicar, a testificar, ¿ya? Si no me interesa la comunión, por cualquier cosa falta, nada, ¿qué me importa? Hay una carrera, allá está mi prioridad, ¿no? O pasa cualquier cosita, ¿no? Hay algún junte, algún compromiso en mi barrio, allá está, prefiero cumplir allá que acá. Cuando no fomentamos la comunión, hermanos, de la iglesia, también no vamos a ir muy lejos. Y por último, si no hay pues ese principio básico de la vida cristiana, que es dar. Dar, hermanos, para que la obra del Señor avance. Hermanos, vaya tomando nota de estos 8 elementos que nos van a ocupar 8 domingos, por lo menos. Por lo menos así un pantallazo vamos a dar de cada uno de estos elementos. Hoy vamos a hablar del primer elemento que se llama, ¿qué? La palabra. La palabra, hermano. La palabra de Dios es, hermano, el elemento clave. Porque ahí es donde tenemos prácticamente la orientación de lo que Dios quiere que hagamos. Ya si queremos nosotros hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir a su palabra, pues, ¿no? Es lo primero que hicieron los discípulos. El Señor Jesús les mandó y ellos obedecieron, ¿no? Fueron e hicieron lo que el Señor Jesús les dijo. Entonces, quiero hablar, hermano, en esta mañana brevemente, el tiempo que nos queda, de este primer elemento que hemos visto para el éxito en la vida de una iglesia misionera: la palabra de Dios. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en una iglesia misionera? ¿Sí? Hermanos, déjenme decirles de que tenemos un Dios vivo. El Dios que nos presenta la Biblia es un Dios vivo y verdadero, que siempre ha tenido el interés de comunicarse con el hombre. O como podríamos decir, viendo los principios bíblicos, Él siempre ha sido el de la iniciativa, de buscar al hombre, de hablarle al hombre, de traerlo al hombre a la comunión, después de que el hombre, ¿no es cierto?, fracasó y entró al pecado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. ¿Cómo empieza el libro de Hebreos? El autor, que muchos dicen que es nomás Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Como no tiene, el autor es desconocido, pero muchos piensan que fue el apóstol Pablo. Bueno, sin embargo, así empieza, mira. Si hay una pregunta en la Biblia y le dicen, a ver, ¿cuál es el libro que empieza con la palabra Dios? ¿Cuál es ese libro? Hebreos, porque mire cómo empieza Hebreos. ¿Encontró? Ya. Después de Filemón, ¿no? Casi al final. Al final de la Biblia. Muy bien. Dice, Dios, habiendo hablado, subraya eso, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. El 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermano? ¿Cómo empieza esta epístola? El escritor nos dice de que Dios siempre ha hablado. Dios habiendo hablado, dice. Eso es el gerundio es un presente continuo. Habiendo hablado. Continuamente Dios ha hablado, hermano. Desde Génesis 1:1 lo vemos siempre hablando, ¿no ves? Hablando al hombre. Entonces, Dios siempre ha hablado, y por lo que encontramos en este versículo, Hebreos 1, lo ha hecho, dice, de muchas maneras. O sea, Dios es creativo en la forma como hablar. Él lo ha hecho directamente con Adán. Cuando dice, Adán, ¿dónde estás tú? Ay, dice, escuché que estaba por ahí y me escondí. ¿Cómo? ¿Quién te enseñó no a esconderte? No, a tener miedo.
¿O acaso me has desobedecido? Ay, Señor, la mujer, pues no, que tú tienes la culpa. Tú me diste, ella. O sea, pero Dios, hermano, siempre ha sido de la iniciativa, ¿no? De buscar al hombre, de llamarle al hombre, y de muchas formas, hermano. Lo ha hecho a través de la creación, lo hace a través de la conciencia, de muchas maneras. Dice a nuestros padres, dice de muchas maneras, en otro tiempo, y muchas veces. Subraya eso, muchas veces. ¿Qué quiere decir eso? De manera insistente. No ha sido una sola vez nomás. Dios ha hablado insistentemente, hermano. ¿Ya? No es que una vez y bueno, si no oyó, bueno, pues que se fregue, ¿no? No, Dios no es así. Dios ha sido insistente y es insistente y continúa insistiendo a que el pecador se arrepienta, que venga a Él y sea salvo. Usándonos a nosotros, Dios insiste en que tienen que creer en Cristo para ser salvos, para ir al cielo. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Es un Dios, es un comunicador excelente, insistente y creativo, porque lo ha hecho de muchas maneras, dice. A Moisés le habló a través de una zarza ardiente, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué es una zarza? Un arbusto espinoso, ¿no es cierto?, que es inflamable, es como combustible, ¿no? Pero dice que ardía y no se consumía. Ya ven. Entonces Dios le llamó la atención así. A otro le habló por medio de sueños, a otro por revelaciones, en fin. Dios ha sido creativo, hermano, en cómo hablarnos, en cómo hablar a la gente. Y de manera insistente, de una y otra forma, ¿no? Para hacerse escuchar. Entonces, hermano, esto nos enseña que la buena comunicación cultiva una buena relación. Necesitamos, hermano, buscar la forma cómo comunicarnos y cómo entendernos en lo que queremos comunicar. Porque si no nos entendemos, entonces no vamos a mejorar nuestra relación y no vamos a cultivar una comunión que realmente valga la pena, ¿no? Porque no lo estamos haciendo adecuadamente, no lo estamos entendiendo. ¿Ya? Y Dios, hermano, busca insistentemente cómo comunicarse con el hombre. Y lo hace de muchas formas, es muy creativo en ello. Dios puede usar, hermano, hasta un tropezón que nos demos por ahí caminando para hablarnos, para advertirnos. Nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Para discernir lo que Dios nos quiere mostrar a través de una canción que escuchamos. Dios nos puede hablar. A través del testimonio de un hermano. A través de una enfermedad. A través de un accidente. Hermano, Dios es creativo. Dios busca la forma cómo hablarnos. Y llamarnos a la comunión. ¿Sí? Nosotros nomás que somos muy cuerudos, ¿no? Dios de muchas formas nos habla y nosotros seguimos rebeldes, ¿no? No hacemos caso, no prestamos atención, hasta que Dios a veces tiene que ajustar un poquito más fuerte las clavijas, ¿no? Con cosas más fuertes, más pesadas, para escucharlo. Entonces, hermano, la palabra de Dios es muy importante. Como elemento, dijimos, indispensable para el éxito. ¿Ya? Vamos a mirar por qué la Biblia es importante. ¿Ya? En primer lugar, la Biblia, hermano, nos ayuda a mejorar. La Biblia como palabra de Dios nos ayuda a mejorar. Bueno, me salté un poquito en el Hebreos 1, dice que nos habla de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? A los padres dice por medio de los profetas, ¿no ven? Pero en los postreros días nos hablaba a través del Hijo, el Verbo, la palabra viviente, Dios hecho hombre. Dios mismo, hermano, tuvo que bajar para comunicarnos su palabra. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Y luego
los apóstoles que Él comisionó para poner el fundamento de la iglesia, la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, el fundamento. ¿Sí? Entonces ahora, hermano, tenemos la revelación escrita de Dios, la palabra escrita, ¿ya? Como fundamento de nuestra fe, a la cual hacemos bien en prestar atención, hermano. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestra vida, para el éxito de nuestra vida personal como cristiano y también como iglesia, ¿no es cierto? La palabra de Dios tiene que ocupar un lugar muy importante, porque nos ayuda a mejorar, en primer lugar, espiritualmente, nuestra comunión con Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 2:2? Desead como niño recién nacido, dice. ¿Qué cosa? La leche espiritual. Ese es el alimento espiritual del creyente. La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella, leyendo, estudiando, se dice, crezcáis para salvación. Hermanos, necesitamos nosotros crecer. Por eso es importante la Biblia, porque es nuestro alimento espiritual. Nos va a ayudar a mejorar espiritualmente. Amén. Hermano, nótese la importancia de la Biblia. Nos ayuda a crecer espiritualmente. Número 2, ¿ya? Nos ayuda a crecer también ministerialmente, en el ministerio. Nos prepara para un mejor servicio. ¿Qué dice 2 Timoteo? A ver, 2 Timoteo capítulo 3. Ayúdeme. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, eso. Ahí está. Dice que toda la escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, ¿no? El último versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada quiere decir soplada. Es el aliento de Dios. Dios sopló en el oído del escritor lo que él quería comunicarnos. O sea que la Biblia es la palabra de Dios, hermano. ¿Ya? La inspiración divina. Y dice que es útil. ¿Para qué? Uno, enseñarnos primero. Luego, redarguirnos, convencernos de nuestro pecado. Y para corregirnos, ¿no? Y para instruirnos en justicia, en la justicia de Dios. Miren cómo es útil la Biblia, ¿no? Haciéndonos mejores cristianos, dándonos la oportunidad de servir mejor al Señor. Mira el 17. ¿Qué dice el 17? ¿Cuál es el propósito de que la Biblia nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya? ¿Cuál es el fin? Seamos perfectos. De que el hombre de Dios, hermano, este término es genérico, hombre o mujer, el creyente, de Dios quiere decir el que le pertenece a Dios, el creyente. Si usted es creyente, es un hijo de Dios, ¿no es? Ok, para usted, con el fin de que usted sea, dice, perfecto. Esta es una palabra que significa maduro, ¿ya? Que sea una persona cabal, ya que tenga madurez. Y aparte de que sea maduro, dice que sea enteramente preparado, o sea, que esté preparado con todo lo que ha aprendido de la Biblia. ¿Para qué? Para toda buena obra. Enteramente, o sea, la Biblia, hermano, nos prepara para servir mejor al Señor. Nos ayuda a ser mejores siervos. Cada día, ¿ya? Por eso es importante la palabra de Dios en nuestra vida. Número 4, nos ayuda a mejorar también en la sociedad. Nos ayuda a ser buenos ciudadanos. Salmo 119. Salmo 119. El versículo 98. A ver. Salmo 119. El salmo más largo de la Biblia, ¿no?
¿Ya? 98. ¿Lo tiene? Sí. Muy bien. Mire lo que dice la palabra del Señor, en lo que nos ayuda leer la Biblia, estudiar la Biblia. Dice el 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Eh? Los mandamientos del Señor, su palabra, nos hace más sabios que nuestros enemigos. Si quieren saber más que sus enemigos, lea la Biblia. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Tus testimonios, tus palabras son mi meditación. Por eso me he vuelto, dice, más. Versículo 99. He entendido más que todos mis enseñadores. ¿Quiénes son nuestros enseñadores? Eso, nuestros maestros, ¿no? O sea que usted, hermano, si lee la Biblia, puede saber hasta más que yo. El Señor le puede dar mayor revelación por su interés de estudiar la Biblia, de saber qué dice Dios para su vida, que lo que le han enseñado a estudiarlo. ¿Se da cuenta? Versículo 100 dice, más que los viejos he entendido. ¿Quiénes son los viejos? Los ancianos, que a veces pensamos que tienen más experiencia, que saben más que uno, ¿no? Pero usted, siendo nuevo en la fe, puede saber más que esos viejos, que esos ancianos, ¿no es cierto?, con años de experiencia, si usted lee la Biblia, hermano. Porque la Biblia nos ayuda a ser mejores socialmente. ¿Ya? El secreto, hermanos, para ser sabio es leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Andar en el temor del Señor, hermano, nos hace más sabios cada día. Y por último, hermano, mira, el Salmo 1 es conocidísimo. ¿Cómo nos ayuda, hermano, meditar día y noche en la palabra? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En vez de eso, ¿qué hizo? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, subraya este término, la ley de Jehová significa, hace referencia a la palabra del Señor. En la palabra del Señor está, ¿qué dice? Su delicia. ¿Qué es delicia? ¿Qué es un deleite? Oh, estar contento, no, es tener un placer, es disfrutar de ese momento. ¿Qué es lo más delicioso para usted de postre? A ver, piensen en eso. ¿O cuál es su plato favorito que se deleita cada que tiene la oportunidad de comer? ¿Ah? Eso. Hermano, el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos, dice que su deleite es la ley de Jehová, la palabra de Dios. Y claro, eso tiene resultado, dice el versículo 3. Si medita en ella de día y de noche, entonces los resultados ahí están en el versículo 3. Lo que quiere decir, hermano, que la Biblia nos ayuda a ser mejor de manera integral. De manera integral. ¿Ya? En todos nuestros trabajos, negocios, todo lo que emprendamos, porque nuestro deleite es la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo quiero que todos en esta mañana salgamos de aquí reconociendo la importancia de leer la Biblia. No solo de leerla, pero hay que meditar en ella. Y estamos aprendiendo a las 10 de la mañana los domingos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Cómo observar el pasaje, cómo buscar, ¿no?, su interpretación y aplicación a nuestra vida. Aquí tenemos todo lo que Dios quiere, hermano, que nosotros sepamos acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de la vida, ¿no? Y acerca de cómo agradarle a Él con nuestra vida, con nuestra conducta. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener buena actitud hacia la palabra. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, porque necesitamos
Necesitamos realmente, hermanos, ser mejor cada día. ¿Sí? Y solamente la palabra de Dios va a hacer esa tarea. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie para orar. ¿Ya? Oremos. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, en esta hora.